la práctica número 4, que es fuerzas de traslación, de equilibrios de traslación. Entonces es importante que hayan leído toda la teoría. En especial nos vamos a ahondar sobre esta ecuación 1, ecuación 2, que es sumatoria de fuerzas en equilibrio. Y ya tendríamos entonces la ecuación número 5, que es la que nos va a ayudar a linealizar. Teniendo eso en mente, vamos a tener acá nuestro sistema. Es un video sobre equilibrios de fuerza y la idea es mirar cómo ocurre ese equilibrio. ¿Listo? Entonces nos están pidiendo medir la tensión 1, que está medida acá con el sensor de fuerza, el ángulo θ y el ángulo φ. ¿Listo? Y pues las masas que van pendiendo. Nos dicen que las masas delgaditas valen 10 gramos y las masas gordas son de 50 gramos. Entonces la idea es irlas registrando acá. En este caso yo fui colocando las masas por kilogramos, entonces como esta es la masa de prueba, entonces empieza desde dos gorditas y una delgada, entonces serían 110 gramos, que será nuestra primera medición, y voy a hacer las cuatro primeras. Entonces, bueno, ¿cómo identificamos el ángulo θ y cómo identificamos el ángulo φ? Entonces, identificamos que el ángulo θ va a ser el medido con la vertical, mientras que el ángulo φ va a ser medido hacia el lado derecho con la vertical. Entonces, vamos a tener muy claro, muy presente eso. Entonces, para este primer punto de 0.110 kilogramos, tenemos una fuerza en el sistema de 1.503 newtons y vamos a medir entonces inicialmente el ángulo θ. Entonces, ¿cómo vamos a medir los ángulos? Desde acá podemos organizar con el compás. El compás podemos agrandarlo para tener una mayor sensibilidad. Entonces lo agrandamos para tener más precisión a la hora de medir los datos. Y acá también lo puedo como modificar para medir ciertas cantidades. Entonces, inicialmente cuando nos piden θ, vamos a organizarlo el 0 sobre la vertical, como habíamos dicho. Entonces intento buscar el punto de equilibrio, coloco completamente sobre la vertical y voy a empezar entonces a modificar los ángulos. Entonces colocar bien esa sobre la cuerda. Entonces acá ya estoy midiendo el ángulo θ, que es con la vertical a la parte izquierda. Entonces acá puedo medir fácilmente que tiene 65-67 grados. Entonces ángulo θ 67 grados. A modo de recomendación, eh, inicialmente vamos a medir todos los ángulos θ, verificando que cuando vayamos a medir el ángulo φ tengamos este mismo valor de la tensión. ¿Listo? Entonces en el video van a ir aumentando masitas. En este caso va a ser 1.570, entonces 1.570 y el ángulo θ verificamos qué valor tiene. Entonces ha disminuido un poquito la cuerda, 67, no disminuyó nada. Acá hay que tener mucho cuidado porque los cambios son casi ínfimos. Entonces acá podemos decir que tenemos 68, en el siguiente, cuando le añadimos una pesita, movió aproximadamente 1 grado. Si creen que, por ejemplo, no estamos midiendo muy bien, podemos agrandar el, el compás para poder tener como un poquito más de movilidad. Entonces sí, estaría prácticamente en 67. Cuando le añadimos una otra masita delgadita, 1.591, entonces 1.591, tenemos un ángulo θ de
Acá sí ya varió un poco más, de 65. Y para 1.40, entonces cuando le añaden otra delgadita, tenemos una medición de, los cambios son ínfimos, de 63 aproximadamente. Listo, entonces 63 con una tensión de 1636. Entonces 1.636. Ahora vamos a medir el ángulo phi teniendo en cuenta que tengamos estos mismos valores de la tensión. ¿Listo? ¿Esto con qué razón lo hago? Pues para no estar moviendo el compás de un lado al otro, porque si yo lo quito, vuelve y se me desaparece. No puedo agregar dos compases, entonces es como lo más sencillo que podemos hacer, ¿listo? Entonces, para este caso, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a medir sobre la vertical, ¿listo? Teniendo en cuenta que en la tabla nos piden es hallar nos piden hallar es el ángulo con la horizontal, ¿listo? ¿Por qué lo va a medir con la vertical? Porque si lo mido con la horizontal, eh, el ángulo se me va. Entonces, con mayor precisión, ¿listo? Yo lo puedo poner muy bien sobre la vertical, o sea, de eso no tengo duda. Lo puedo poner sobre la vertical, acá, como nos indica el sistema. Sin embargo, para tener como mayor precisión, eh, no podría entonces tomarlo. Tendríamos algo así y sería un poco más engorroso. Entonces, vamos a dejarlo como estábamos midiendo el ángulo teta, entonces con la vertical se nos ajusta un poco mejor. Hay que ser un poco como maromas con esto, no es sencillo medir. Entonces, acomodamos el 0 sobre la vertical. Entonces ponemos sobre el punto de contacto la cuerda. Podemos agrandar un poquito. Colocamos el 0 sobre la vertical. Esto es muy al ojo, entonces puede que las imprecisiones sean un montón. Entonces acá estamos midiendo el ángulo con la vertical. Es claro que en el documento nos piden phi, que es con la horizontal. Entonces, el ángulo que midamos acá, le vamos a restar 90, ¿listo? Entonces se va a hacer. Entonces, nuestro primer dato está en 1.503, entonces voy y lo busco. Está bien al inicio, 1.503. Entonces voy a mirar a ver dónde está ese ángulo. Entonces acá está midiendo prácticamente 71. Entonces para el ángulo con la horizontal sería 90 menos el ángulo que estamos midiendo acá, que sería 71. Entonces eso nos da 19. Entonces en ese caso el ángulo phi serán 19 grados. Luego busco el valor donde la tensión me dio 1570. 1570. Listo. Y cambio o modifico un poquito y entonces acá nos vamos hasta 69, pero como nos piden con la vertical entonces sería 90 menos 69, tendríamos 21, entonces acá 21 grados. Luego 1591, entonces 1591, listo, miramos el ángulo. Entonces acá, si lo hiciéramos igual con la vertical, la medición sería un poco menos precisa. Entonces 90 menos 66 nos daría 24 grados. Entonces 24 grados y por último 1636. Entonces, miramos 1636.
acá lo tenemos. Entonces tenemos un ángulo de 63, entonces 90 menos 63 es igual a 27 grados. Entonces, una vez ya tienen toda la medición de los ángulos, continuamos con nuestro taller. Entonces dice, agregue dos nuevas columnas a la tabla y calcule la suma de fuerzas en X y en Y a partir de la ecuación 1, 2 y 3. Pero entonces las ecuaciones 1, 2 y 3 nos dan acá la sumatoria de fuerzas, teniendo en cuenta que T2 es M grande, que es la que está pendiendo al lado derecho por la gravedad. Entonces vamos a calcular primero esa T2. ¿Listo? Teniendo en cuenta que tenemos tres masas gorditas y el soporte que es de 10. Entonces M grande sería 160 gramos. Entonces vamos a calcular la tensión 2. Entonces vamos a hacer una nueva columna hacia la derecha. Entonces le ponemos tensión 2, donde las unidades van a ser en newtons y la variable será T2 y la vamos a calcular. Entonces, yo sé que la tensión 2 simplemente va a ser masa por gravedad y la masa es de 0.160. 0.160 por la gravedad, que la vamos a tomar como 9.8. Agregamos, ahí nos da valor de la tensión y ahora sí, entonces vamos a agregar dos nuevas columnas hacia la derecha, donde será la sumatoria de fuerza en X. Entonces, fuerza en X con newtons, variable Fx, y la otra la vamos a llamar sumatoria de fuerza en Y, que va a tener unidades de newtons, y la variable será Fy. Y entonces simplemente vamos a calcularla, ¿listo? Entonces, fórmula. Y entonces nos dice que la fuerza en X va a ser la tensión 2, ¿cierto? Por el coseno de phi, cerramos paréntesis para que no nos invalide, menos tensión 1 por el seno de teta, por el seno del ángulo teta. Y entonces le damos submit. Acá observamos que la sumatoria de fuerza está alrededor de 0. ¿Listo? Eso es ideal porque el sistema siempre está en equilibrio. Hacemos lo mismo en Y. Entonces, columna calculada. Entonces sería T2, que sería tensión 2 por el seno de phi. Entonces, por el seno de phi cerramos paréntesis. Más T1 coseno, T1 por el coseno de teta menos mg. Coseno de teta, cerramos paréntesis, menos mg, que sería la masa de prueba por la gravedad, que la tomamos como 9.8. Submit. Y vemos que también la fuerza en X y la fuerza en Y también está alrededor de 0. Entonces le piden que haga un análisis estadístico. Yo únicamente les voy a pedir que hagan el promedio. Entonces sumen y dividen por la cantidad de datos. Entonces ahí van a tener que esa sumatoria va a estar alrededor de 0. Después le preguntan, discuta sus resultados y si se puede decir que si se cumplen las ecuaciones de equilibrio estático. Y creo que en mi caso pues es bastante obvio porque la fuerza está alrededor de 0. Y luego le piden graficar estos valores. Entonces, y hacer un ajuste lineal para obtener el valor de la gravedad y la masa. Entonces, para eso van a hacer dos nuevas columnas calculadas. Importante, cuando vayan a imprimir el documento, me gustaría ver sobre todo estas últimas columnas que estamos colocando. ¿Listo? No que me dejen las primeras porque pues sé qué es lo que están haciendo. ¿Listo? Entonces voy a poner eje X del eje Y de la gráfica, qué unidades va a tener, no sé, va a ser
eje Y será Newton, la variable la va a poner eje Y, y en el eje X voy a colocar entonces eje X con las unidades de kilogramos, la voy a colocar simplemente X. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá en columna? Entonces, eje Y va a ser T1 por el coseno de teta sobre el seno de phi. Cerramos paréntesis y submit. Listo. Y en el eje X entonces vamos a colocar masa sobre el seno de phi. Entonces la masa de prueba dividido el seno del ángulo phi. Cerramos paréntesis y submit. Una vez tengamos estos datos, vamos a poner el eje X acá con su correspondiente eje Y. Y entonces acá tenemos una gráfica casi lineal. Tenemos entonces un valor de A, un valor de B, y entonces esto bastante paradójico porque acá tenemos los valores que nos dan, y entonces uno lo que espera, bueno, ustedes escriben la ecuación, y lo que uno entonces esperaría es que esto es el eje Y, este es el eje X, lo que acabamos de escribir, y uno espera que la pendiente sea igual a la gravedad. ¿Listo? Y pues para calcular la masa, pues sería el punto de corte dividido la gravedad que le acabo de obtener acá, y debería darnos 160 gramos. Sin embargo, ya he realizado esto varias veces y siempre me ha dado la gravedad alrededor de 3.21 metros sobre segundo cuadrado. Entonces no sé si sea un error que yo esté tomando o no sé. Creo que este sistema de medición es bastante impreciso. Sin embargo, pues anotan el valor de la gravedad que les están dando a ustedes. Eso lo tendré en cuenta. Y para hallar la masa, pues cogen este valor de B y lo dividen por el valor de la gravedad. Nos debería dar alrededor de 160. Sin embargo, creo que tampoco da. Entonces, eh, pues nada. Bueno, da 199 gramos en este caso. ¿Listo? Entonces lo registran y eso sería todo. Ya luego hacen el análisis cualitativo y por último concluyen. Entonces eso sería todo. Éxitos en la práctica.